Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Humber. Voy a hablaros hoy de una ley que suena muy bien. Es una ley poco conocida, es una ley que nació en la que se puso muchas esperanzas, pero también es una ley a la que se ha podido acoger, al menos hasta el momento, bastante menos gente de la que en un principio se pudo prever. Estoy hablando de la llamada ley de segunda oportunidad. Una especie de balón de oxígeno que el legislador previó con la finalidad de que las personas físicas que cumplieran unas determinadas condiciones y también las personas jurídicas o empresarios autónomos que cumplieran ciertos requisitos pudieran empezar desde cero si en un momento dado no pudieran hacer frente al pago de sus deudas y luego de haber cumplido, como digo, ciertas condiciones y de haber seguido un determinado procedimiento. Esta ley es la ley 25/2015 y fue aprobada por el legislador español en este año, en el año 2015, con esa finalidad. Porque hasta ese entonces, cuando una empresa llegaba un momento en que no podía seguir haciendo frente al pago y al cumplimiento de sus obligaciones, de sus compromisos con terceros, entonces entraba en lo que se conocía y sigue conociéndose como el procedimiento concursal. Pero cuando eso mismo sucedía con una persona física, con un autónomo, cualquiera de las personas que me estáis escuchando en este momento, pues no le quedaba otro remedio que seguir asumiendo la responsabilidad que tenía para con un tercero respecto a las obligaciones contraídas, con todos sus bienes presentes y futuros, en aplicación del artículo 1911 del Código Civil Español, sin ningún límite de tiempo. Es decir, que eso de la posibilidad de empezar desde cero en un momento dado era absolutamente inviable. Pues bien, a partir de esta ley de segunda oportunidad del año 2015, parece que el legislador lo que pretendió fue establecer algunos mecanismos para que todo esto, de alguna forma, pues, se pudiera subsanar. ¿Qué es lo que hizo? ¿O qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, la deuda en cuestión no puede superar en ningún caso los 5 millones de euros. Porque si superara esta cantidad, en ningún momento podría acogerse el interesado a la ley de segunda oportunidad. Eso para mí. Y lo primero que tiene que hacer una persona particular o un empresario autónomo, cuando llega un momento en que no es capaz de poder afrontar el pago de sus deudas, pues lo primero que va a tener que hacer, si quiere acogerse a esta ley de segunda oportunidad, es tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial, es decir, sin acudir al procedimiento ante un juez, con sus acreedores. Un periodo máximo de 3 meses en el cual el interesado, el deudor, tendrá que intentar llegar a un acuerdo con el acreedor o acreedores con los que tenga contraídas sus deudas. Solo en el caso de que transcurrido ese periodo de tiempo no fuera posible ese acuerdo, por las razones que fueran, solo entonces podrá continuar un segundo paso y solo entonces podrá recurrir o acudir a la vía judicial. Y ante ese juez tendrá que acreditar que ese intento extrajudicial habido anteriormente no dio sus. Bien, ¿cuáles son las dos razones o los dos motivos o las dos condiciones que tienen que concurrir para poder intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores? Pues por un lado, tiene que haber un calendario de pagos que no sea superior a los 10 años, es decir, en un plazo de 10 años el interesado, el deudor, se compromete a pagarle las deudas contraídas al acreedor. Y en segundo lugar, será necesario también que se intente compensar
las deudas contraídas con ese acreedor con aquellos bienes que estén afectos a la actividad del individuo, pero que no sean imprescindibles para poder seguir ejerciendo su actividad profesional. Solamente si se cumplen estas dos condiciones y, pese a ello, no hubiera acuerdo con el acreedor, podrá acudirse a la vía judicial. Pero claro, se siguen exigiendo una serie de condiciones bastante taxativas para que el procedimiento siga adelante y, sobre todo, dé los resultados apetecidos. Por ejemplo, la primera condición que tiene que concurrir es que ya el deudor no tenga ningún bien con el que poder compensar al acreedor, en los términos a los que me acabo de referir hace un momento. Será necesario también que el deudor actúe de buena fe, es decir, que no haya provocado la situación en la que se encuentra con una mala intencionalidad. En tercer lugar, será necesario que no hubiera sido condenado por deudas contraídas con la Seguridad Social, con la agencia tributaria o por algún delito de carácter socioeconómico. Y, finalmente, será necesario también que no hubiera rechazado en un plazo de 4 años cualquier oferta de empleo que le pudiera haber sido ofrecida. Solo si concurren estas condiciones se podrá acudir a un juez y veremos a ver si hay posibilidad de que se pueda acoger a la ley de segunda oportunidad, que en este caso, si concurren estas condiciones, así será, y lo que es más importante, si finalmente se consigue como consecuencia y resultado de todo este procedimiento que al deudor se le exonere del pago de las deudas que tenía contraídas y, en consecuencia, pueda comenzar una nueva vida económica partiendo desde cero, es decir, sin obligaciones, o mejor dicho, sin deudas. Bien, supongamos que la persona que se ha acogido a la ley de segunda oportunidad y que ha sido exonerada de sus deudas, pues digamos que tiene una vida no demasiado ejemplar a partir de ese momento. En consecuencia, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿se puede revocar la exoneración de esas deudas, el acuerdo tomado, la imposición impuesta por el juez? Si se cumplen estas condiciones, ¿se puede revocar o ya no? Pues la respuesta es que sí, se puede revocar siempre y cuando se hubiera vulnerado o se vulnerase la buena fe, no solo antes, sino incluso después. Y además, es importante tener en cuenta que si el acreedor pudiera demostrar que el deudor que lo fue hubiera cobrado dinero negro, es decir, proveniente de la economía sumergida, y lo pudiera acreditar probatoriamente, será un motivo suficiente para revocar el que el deudor pudiera seguir acogiéndose a la ley de segunda oportunidad y, en consecuencia, mantener la exoneración de las deudas que tenía contraídas. Y esa demostración antes inicialmente tenía un plazo, pero ahora el acreedor que lo fue podrá probarlo en cualquier momento, por mucho que hubiera sido el tiempo que hubiera transcurrido. Es decir, se le va a exigir al que fue deudor pues unas condiciones de ética que van a ser bastante exhaustivas. Bien, he dicho antes que la finalidad es la exoneración de las deudas contraídas, siempre y cuando se siga el procedimiento que he explicado y cumplan las condiciones a las que me he referido. Pero la pregunta es, ¿esto es aplicable a todas las deudas que existen o hay alguna excepción? Pues hay alguna excepción. Esto no es aplicable en ningún caso a las deudas contraídas con la agencia tributaria ni con la Seguridad Social, que siempre o casi siempre son privilegiados en todo tipo de cobros. Y por otro lado, tampoco se extinguen las llamadas deudas alimenticias o alimentarias, es decir, la obligación que el deudor tiene de mantener en concepto de alimentos al hijo o hijos que tuviera, bien porque ejerza la patria potestad o
porque se encuentra en una situación, aun cuando ejerciéndola, de separación o divorcio. Voy a ir concluyendo ya. Solamente voy a deciros una cosa. Os estáis preguntando, ¿y esta ley que suena tan bonita y que parece tan interesante y que parece tener un componente ético innegable, ha dado resultado? ¿Ha constituido un éxito? ¿O por el contrario ha sido una ley más de esas muchas que tenemos y que no sirven para nada o para casi nada? Pues mirad, yo solamente voy a daros un dato. En el año 2017, solamente 1.036 personas particulares pudieron acogerse a la ley de segunda oportunidad. Y solo 240 autónomos pudieron hacerlo propio. Estos datos han constituido un incremento del 35% con relación al año precedente, es decir, al año 2016. Claro, con la cantidad de deudores que hay en España, de gente que lo está pasando mal por deudas de todos los calibres y de todas las naturalezas, que tengamos una cantidad tan pequeña de personas que se pueden acoger a esta ley de segunda oportunidad, hay que concluir sin ningún género de dudas de que esta ley es un auténtico fracaso. A diferencia de otros países, como Francia, allí han sido en el año 2017 35.000 personas las que se han acogido a una ley semejante a esta. Es decir, 35 veces más en España. Pero es que si miramos hacia Alemania o incluso hacia los Estados Unidos de Norteamérica, la cantidad de personas que se han acogido a una ley de semejante naturaleza es de 100.000. 100 veces más que en España. La pregunta entonces es, ¿por qué esta ley constituye un auténtico fracaso y por qué tan poca gente se está acogiendo a ella? Pues es muy sencillo. Es una ley que establece procedimientos muy largos, es una ley que establece además costes, porque al mediador concursal, en caso de que no hubiera acuerdo con el acreedor y hubiera que ir a la vía judicial, cuesta dinero y muchas veces ese dinero se come lo poco que tiene o le queda al deudor, por lo cual muchas veces se lo plantea y lamentablemente decide al final, digo lamentablemente porque la ley parece empujar a ello, decide no acogerse a esta medida porque a lo mejor resulta para él peor el remedio que la enfermedad. En fin, ha habido algunas personas que me han pedido encarecidamente si podría hacer un vídeo sobre este tema. Me parece que es un tema importante, me parece que es un tema trascendente, me parece una ley teóricamente muy interesante, pero curiosamente es una ley profundamente desconocida. Entre otros motivos, porque de esta ley no habla nadie, tampoco los medios de desinformación, que tanto hablan de desahucios, que tanto hablan de medidas express, que tanto hablan de tantas y tantas cosas, de la ley de segunda oportunidad, muy rara vez lo hace. La pregunta es, ¿por qué? Sin más, amigos, me despido de vosotros. Recordaros que podéis suscribiros, si lo deseáis, a mi canal de YouTube, que es también el vuestro, y sin más, os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.